Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este vídeo de teoría, en el cual vamos a ver la valoración, o también conocida como titulación, ácido-base. Una valoración o titulación ácido-base es un método analítico que nos va a servir para determinar la concentración de una disolución de ácido o base que desconocemos. Os lo escribo. Y a veces habréis oído que también se llama volumetría ácido-base. ¿Por qué? Porque este método se basa en la medida de un volumen, como luego vamos a ver en la explicación. Pues vamos a ver en qué situación nos encontramos. Vamos a tener un vaso de precipitados con una disolución de ácido de concentración desconocida. Para explicar el ejercicio también podría haber decidido que la disolución era de base, pero bueno, en este caso decidimos que es de ácido. Y me vais a dejar que os ponga un ejemplo para que lo entendáis mejor. Ese ácido va a ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Y pongo la molaridad entre interrogantes porque no la conocemos. Pues bien, lo que vamos a hacer es coger un cierto volumen conocido de esta disolución. Y lo vamos a coger con la pipeta. Os la dibujo. La pipeta está graduada, con lo cual sabemos el volumen que estamos tomando. Y para que el líquido ascienda por ella, necesitamos algo que succione. En este caso va a ser una pera, aunque podría ser también un pipeteador. Vale, perfecto. Hemos cogido un cierto volumen y lo vamos a añadir a un Erlenmeyer. Por tanto, nosotros aquí en el Erlenmeyer tendremos el ácido de volumen conocido, porque acabamos de medir qué volumen vamos a poner aquí. Y ahora, ese volumen de ácido lo que vamos a hacer es neutralizarlo enfrentándolo a una base. Y me vais a permitir que como ejemplo coja la base del hidróxido de sodio. Pero ¿cómo lo vamos a ir añadiendo? ¿Cómo vamos a añadir esa base? Pues lo vamos a hacer gracias a una bureta. La bureta es un instrumento de laboratorio que también está graduado para poder medir los volúmenes que vertemos. Añadiremos por aquí la disolución de base, de la cual vamos a conocer su concentración. Y como decimos, como ejemplo vamos a poner el hidróxido de sodio. Y la bureta tiene aquí una llave que permite el paso controlado de la disolución, con lo cual cuando yo quiera caerá y cuando quiera pararlo lo podré parar. Perfecto. Y además esa bureta tiene que estar sujeta a algo. La vamos a sujetar con un soporte universal o soporte con pinzas. Y antes de dejar caer la base al ácido hay que añadir algo más. Y lo que vamos a añadir son unas gotas de indicador, que luego os voy a explicar para qué van a servir. Normalmente con 2 o 3 gotas es suficiente y lo añadiremos a la disolución de ácido. Pues bien, poco a poco vamos a ir abriendo esta llave y vamos a ir dejando caer la base, con lo cual se va a producir la reacción de neutralización. Os la escribo. Pues bien, lo que vamos a ver es qué va a ocurrir con el pH de esta disolución conforme vamos añadiendo una cierta cantidad de disolución básica. Y para ello os voy a hacer una tabla. Bueno, no es una tabla, realmente es una gráfica, en la cual voy a poner en el eje X el volumen de base que voy a ir añadiendo. Y en el eje Y voy a poner el pH de esta disolución. Mirad, lo que va a pasar es que inicialmente, cuando yo no he añadido nada de base, el volumen de base es 0, lo que va a pasar es que la disolución va a ser muy ácida, con lo cual se va a encontrar con pHs muy bajos. Conforme vayamos añadiendo un cierto volumen de base, ¿qué va a pasar? Que parte del ácido se va a neutralizar y va a dar lugar a la sal y al agua. Con lo cual significa que el pH va a ir subiendo, pero va a subir de poco en poco. Aunque vayamos añadiendo una cantidad de base considerable, el pH tampoco se modifica mucho. Y va a llegar un momento en el cual el pH va a hacer un cambio muy brusco. Vamos a añadir muy poco volumen de base, nada, una gota o 2, y el pH va a subir muchísimo. ¿Veis aquí cómo os lo digo? A poco que aumenta el volumen, el pH de esta disolución aumenta mucho. Y después va a llegar un momento, cuando ya estemos en pH básico, en el cual se va a volver a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya habremos llegado prácticamente al pH de la base. Si el pH de la base es 13, por mucho que añadamos aquí, no podemos hacer un pH más básico que 13. Perfecto. Entonces, lo que ocurre es que el punto intermedio
es el punto de equivalencia, cuando hemos añadido la misma cantidad de ácido clorhídrico que de base estequiométricamente, cuando hemos añadido cantidades estequiométricas. En esta disolución concreta, el punto de equivalencia tiene un pH neutro, pero mucho ojo porque en otras disoluciones no tiene por qué quedar justo el punto de equivalencia a pH 7. ¿Pero qué ocurre? Que si nosotros medimos el volumen en el cual cambia mucho el pH, conoceremos el volumen de base en el punto de equivalencia. ¿Eso qué significa? Mirad, ¿os acordáis de la tabla de mol, molaridad y volumen? Vamos a ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Tenemos el volumen de ácido clorhídrico, sí, que lo hemos tomado con la pipeta y lo conocemos, bien. La molaridad de ácido clorhídrico es lo que buscamos. Esto no lo sabemos, interrogante. Ahora, de hidróxido de sodio conocemos su molaridad. Y nos falta conocer el volumen de hidróxido de sodio. ¿Pero cuándo? En el punto de equivalencia, cuando los moles de estos dos se igualan. Y eso lo podemos calcular midiendo este cambio de pH, que ahora os digo cómo nos damos cuenta. Entonces conoceremos también el volumen de hidróxido de sodio y ya sabéis que estos ejercicios los podemos resolver si sabemos 3 datos de 4 en el punto de equivalencia, como os digo, cuando estos moles están en cantidades estequiométricas. Vale, ¿qué ocurre cuando el pH cambia mucho en esta disolución? Si nosotros no añadimos indicador no pasa nada. Esta disolución es transparente, esta también, seguimos añadiendo, cambia el pH y no nos hemos dado ni cuenta. Con lo cual hay que añadir algo para que nos indique, de ahí la palabra indicador, que el pH ha cambiado. Hay sustancias que tienen diferente color a un pH que a otro. Con lo cual, imaginaos que añadimos una sustancia que cambia su pH según si se encuentra por debajo de un pH 6 o por encima de un pH 7,7. Este es el azul de bromotimol. El azul de bromotimol, si se encuentra en un pH menor a 6, es amarillo. Pero si se encuentra en un pH mayor que 7,6, es azul. Con lo cual nosotros, mientras el pH ha sido ácido, mientras nos encontrábamos aquí, nosotros veíamos esta disolución amarilla debido a las gotas de azul de bromotimol que habíamos echado. Sin embargo, cuando ha cambiado de pH, ha pasado enseguida a azul. Y es que además vemos este cambio muy brusco, porque el Erlenmeyer lo iremos agitando. Y por tanto, en cuanto haya cambiado, pararemos y veremos a ver el volumen de base que hemos utilizado. Lógicamente nos podemos ir unas pocas décimas de mililitro, pero la verdad es que es bastante exacto. ¿Vale? Este es un indicador que podemos usar, pero podemos usar cualquier otro indicador que vire en este rango. Por ejemplo, uno que virase entre 4 y 6, que cambiase de color entre este pH y este pH, o entre este y este, o entre este y este. Al final, que en este cambio brusco cambie su color. Cualquiera de esos nos valdría. Por tanto, tendríamos aquí un rango en el cual nos servirían los indicadores. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual hemos visto cómo se hace una valoración ácido-base y hemos puesto una curva típica para la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Sin embargo, podemos valorar también una base fuerte, un ácido débil o una base débil. Con lo cual, lo que voy a hacer es que voy a borrar y os voy a explicar ahora las curvas de valoración para las diferentes especies que se pueden valorar. Vamos a ello.